Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos adentramos en un tema que, bueno, puede ser un poco inquietante, el mundo de las alucinaciones y los delirios. Ufi. Imaginen un mundo donde la mente le juega trucos, donde no saben qué es real y qué es producto de su imaginación. Eso es justo lo que le pasó a Clark, la protagonista de nuestra historia de hoy. Exacto. Y a través de la experiencia de Clara vamos a entender mejor estos fenómenos, ¿no? Cómo pueden afectar la vida de alguien. Totalmente. Y fíjense que la historia de Clara empieza con una fascinación, una pasión por la fantasía y la ciencia ficción. ¿Se imaginan sumergirse tanto en esos mundos que ya no distinguen entre la imaginación y la realidad? Pues eso es lo que le comenzó a suceder a ella. Clara siempre tuvo una imaginación muy activa, pero al llegar a la treintena las cosas cambiaban. Empezó a experimentar alucinaciones auditivas. Alucinaciones. Sí, susurros, risas, incluso una voz que le advertía que no saliera de casa. Al principio les ignoró, pensó que eran cosas de su imaginación. Pero no era tan simple, ¿verdad? No, para nada. Se volvieron más frecuentes, más intensas, sobre todo durante una época de mucho estrés en el trabajo. Ajá, parece que el estrés fue un factor importante. Sí, sin duda. Imaginen el miedo, la confusión que debió sentir Clara al escuchar esas voces constantemente. Constantemente diciéndole cosas, susurrándole dudas, miedos, incluso órdenes. Es como si algo de sus libros de fantasía se hubiera vuelto real. Pero para Clara, esto era demasiado real. Y esto nos recuerda que estas experiencias, aunque se asocien con la salud mental, pueden pasarle a cualquiera. Totalmente. Y aquí es donde se pone interesante. Estas alucinaciones auditivas, las voces, son un ejemplo clásico de lo que llamamos alucinaciones. Experiencias sensoriales sin un estímulo externo real. O sea, Clara escuchaba cosas que no estaban ahí. Pero las alucinaciones pueden afectar otros sentidos, ¿no? Por supuesto. Pueden ser visuales, ver cosas que no existen, olfativas, oler algo que no está presente, táctiles, sentir cosas sin una causa física, incluso gustativas o relacionadas con el equilibrio. ¿Sabías que las alucinaciones olfativas, como oler humo sin que haya fuego, pueden ser un síntoma temprano de algunas enfermedades neurológicas? Increíble. O sea, el cerebro crea estas percepciones de la nada. Pero la historia de Clara no termina ahí. Este desenfoque de la realidad fue más allá, llevándola a experimentar delirios. Hay una escena en el parque donde ve a un grupo de personas hablando de ella, y esto la desestabiliza por completo. Ese incidente en el parque es un punto clave. Ahí aparecen los delirios, que son creencias falsas, pero que la persona las cree firmemente. Creencias que no se basan en la realidad. Ah, Es importante recordar que los delirios no son solo pensamientos aleatorios. A menudo se basan en las ansiedades o experiencias pasadas de la persona. Entiendo. Entonces, a diferencia de las alucinaciones, que son sensoriales, los delirios tienen que ver con la interpretación del mundo. En el caso de Clara, ella cree que esas personas en el parque hablan de ella, que la juzgan. Y esta creencia, aunque no sea real, se convierte en su realidad. Exactamente. Y esa interpretación errónea puede afectar mucho la vida de la persona. En el caso de Clara, sus delirios se extendieron a su trabajo. Se convenció de que su jefe conspiraba contra ella, lo que la llevó a la paranoia y a tener relaciones tensas con sus compañeros. Entonces, no solo tiene estas alucinaciones auditivas, sino que ahora está atrapada en una red de falsas creencias. Y esto está afectando su trabajo, sus relaciones. Pero no se sentiría paranoica cualquier persona en esa situación. ¿Cómo podemos diferenciar entre el estrés normal y el inicio de un delirio? Es una pregunta clave, ¿verdad? Porque todos podemos sentirnos estresados o paranoicos a veces. Pero los delirios se distinguen por su intensidad, su persistencia y cómo afectan la vida diaria. En el caso de Clara, estas creencias falsas se apoderaron de ella. Empezaron a afectar su trabajo y sus relaciones personales. Ya veo, es como si su mente creara su propia historia. Una historia distorsionada que se impone sobre la realidad. Y lo triste es que, como resultado, Clara se aísla. Su relación con Javier, su novio, empieza a desmoronarse. Él intenta entenderla, pero ¿cómo puedes entender algo que nunca has vivido? Es un desafío muy común para los seres queridos de personas con problemas de salud mental. Quieren ayudar, pero a veces no saben cómo. Se sienten impotentes, no saben qué decir o qué hacer. Y en el caso de Clara, la paranoia y las alucinaciones la llevaron a un aislamiento cada vez mayor. Empezó a alejarse de sus amigos, convencida de que todos estaban en su contra. Es como si los delirios estuvieran envenenando sus relaciones, Exactamente. y mientras su estado mental se deterioraba, también lo hacía su rendimiento en el trabajo. No podía concentrarse, cometía errores. El miedo a ser descubierta, a que la supuesta conspiración de su jefe saliera a la luz, debía ser horrible. Es irónico, ¿no? Clara, con esa mente tan creativa, atrapada en una trampa creada por su propia mente. Sí, es muy triste. Es como un efecto dominó, ¿no? Un área de su vida se desmorona y afecta a todo lo demás. Su trabajo, sus relaciones, su autoestima.
todo empieza a deshacerse. Entonces, está luchando contra las alucinaciones, atrapada en esos delirios, y su vida se está desmoronando. ¿Qué pasa después? Bueno, aquí es donde vemos un rayo de esperanza. Clara llega a un punto límite y se da cuenta de que necesita ayuda. Toma la decisión de buscar ayuda profesional. Un punto de inflexión, ¿no? Reconoce que no puede seguir sola, que necesita ayuda. Pero ¿cómo llega a esa decisión? ¿Quién la ayuda a dar ese paso? Afortunadamente, Clara tiene una buena amiga, Laura. Ella se da cuenta de que algo va mal. Nota los cambios en el comportamiento de Clara, su retraimiento, su ansiedad, y decide hablar con ella. Al principio, Clara se resiste, no quiere hablar de lo que le pasa. Claro. Pero Laura insiste, le ofrece su apoyo y la convence de que buscar ayuda no es un signo de debilidad, sino de fortaleza. Es increíble cómo la amistad puede ser un salvavidas en momentos así. Tener a alguien que te cree, que te apoya sin juzgarte, puede marcar la diferencia entre el aislamiento y la esperanza. Totalmente. Y gracias a Laura, Clara se arma de valor y acude a su primera cita con un psiquiatra. Imagino que ese primer encuentro con el psiquiatra debió ser crucial para Clara. El primer paso hacia la comprensión y el tratamiento de lo que le está sucediendo. Sin duda. Y el psiquiatra le ofrece un espacio seguro para que Clara pueda compartir sus experiencias. Y aquí es donde finalmente recibe un diagnóstico. Un diagnóstico. Sí, un nombre para lo que le está pasando. ¿Y cuál fue ese diagnóstico? ¿Qué le dijo el psiquiatra a Clara? El psiquiatra le explicó que estaba experimentando un trastorno psicótico. Un trastorno caracterizado por la presencia de alucinaciones y delirios. Le explicó que este tipo de trastorno puede tener diversas causas, desde factores genéticos hasta experiencias traumáticas y estrés extremo. O sea, el diagnóstico no solo le da un nombre a su condición, sino que también le ayuda a entender las causas, y a partir de ahí se puede desarrollar un plan de tratamiento adecuado. Exactamente. Y para Clara, ese diagnóstico es un alivio. Le da un marco para entender sus experiencias y saber que no está sola en esta lucha. Es como si finalmente tuviera un mapa para salir de la oscuridad en la que ha estado atrapada. Y con ese mapa, ese diagnóstico, puede empezar a navegar su camino de regreso a una vida más sana. Pero su historia no termina aquí, ¿verdad? Todavía tenemos que explorar cómo afronta el tratamiento, las estrategias que aprende y el papel que juega su entorno en su recuperación. Tienes razón, aún queda mucho por descubrir sobre el viaje de Clara hacia la sanación y las valiosas lecciones que podemos aprender de su experiencia. Bueno, retomamos la historia de Clara y su camino hacia la recuperación. La última vez nos quedamos en que recibió un diagnóstico de trastorno psicótico, lo que le dio un punto de partida para comenzar su tratamiento. Sí, a partir del diagnóstico, Clara empieza en un tratamiento que combina la medicación con la terapia, un enfoque doble, ¿no? Para abordar tanto los aspectos biológicos como psicológicos de su condición. Es como atacar el problema desde dos frentes, los síntomas y las causas. Hablemos de la terapia primero. ¿Qué tipo de terapia recibió Clara? Empezó con terapia cognitivo-conductual, o TCC, que ha demostrado ser muy eficaz en el manejo de alucinaciones y delirios. ¿Y cómo funciona la TCC en este caso? ¿Cómo puede ayudar a alguien que experimenta alucinaciones y delirios? Se trata de aprender a reconocer y desafiar esos pensamientos y percepciones distorsionadas. El terapeuta le enseñó a Clara diferentes técnicas, empezando por la distracción. Distracción como apartar la mente de las voces, simplemente ignorarlas. No solo ignorarlas, sino redirigir la atención hacia otra cosa. Cuando las voces empezaban a abrumarla, Clara aprendió a hacer actividades que la distrajeran. Escuchar música, dar un paseo, concentrarse en una tarea sencilla. Es como recuperar el control, ¿no? Alejar el enfoque de esas experiencias internas. Pero la distracción es solo una parte, ¿verdad? Claro, la TCC va más allá. Se trata de desafiar esas voces y delirios. Clara aprendió a cuestionarlos, a preguntarse, ¿es esto realmente cierto? Bueno. A analizar las pruebas, a buscar otras explicaciones. Por ejemplo, si una voz le decía que no era buena en su trabajo, Clara recordaba momentos en los que había recibido elogios o había tenido éxito en sus tareas. Es como entrenar la mente para que sea un detective. Analizar esos pensamientos intrusivos y verlos como lo que son, distorsiones de la realidad. Exactamente. Y el terapeuta juega un papel muy importante en este proceso, ¿no? Por supuesto, ofreciendo guía, apoyo y seguridad. Y junto con la terapia también había medicación, ¿cierto? Sí, a Clara le recetaron un antipsicótico atípico, un tipo de medicamento que ayuda a regular la química cerebral, que es la que contribuye a estas experiencias. Entiendo. La medicación trabaja a nivel biológico. Reduce la frecuencia e intensidad de las alucinaciones, mientras que la terapia le da herramientas para manejarlas y desafiarlas a nivel psicológico. Exactamente, es un enfoque integral. Y esa combinación de terapia y medicación funcionó para Clara. Experimentó una mejoría. Sí, claro que sí. No fue de la noche a la mañana, pero poco a poco
Clara empezó a ver mejoras. Las voces se hicieron menos frecuentes, menos intensas, y ella estaba mejor preparada para desafiarlas cuando aparecían. Aprendió a reconocer las situaciones de pensamientos que las desencadenaban y desarrolló estrategias para afrontarlas. Como si estuviera recuperando su mente, su sentido de sí misma. Sí, poco a poco. Es alentador ver cómo un tratamiento eficaz puede ayudar a las personas a recuperar el control de sus vidas. Sin duda. Pero el tratamiento es solo una parte de la historia. Hemos hablado de la importancia de un entorno de apoyo, ¿no? ¿Qué papel jugaron la familia y los amigos de Clara en su recuperación? Claro, ahí es donde la familia y los amigos de Clara fueron fundamentales. Se convirtieron en su apoyo, su refugio seguro. Se informaron sobre su condición, aprendieron a evitar los desencadenantes, aprendieron a ofrecer apoyo sin juzgar. Y, lo más importante, aprendieron a estar ahí para ella. Un gran ejemplo de cómo una red de apoyo puede ser crucial para la recuperación. El amor, la comprensión y la paciencia de sus seres queridos. Le dieron a Clara la fuerza y la seguridad que necesitaba para seguir adelante. Y para Clara, ese apoyo fue vital. Tenía gente que creía en ella, que entendía por lo que estaba pasando y que nunca la abandonó. Exactamente. Crearon un espacio donde se sentía segura, aceptada, lo cual es esencial para la sanación. Un lugar donde podía ser ella misma sin miedo a ser juzgada. Y como hemos visto a lo largo de la historia de Clara, la recuperación es un viaje, no un destino. Un viaje con altibajos, momentos de duda y de fortaleza. Pero lo importante es seguir adelante, paso a paso. Totalmente. Y aunque las voces tal vez nunca desaparezcan del todo, Clara aprendió a manejarlas, a vivir una vida plena a pesar de ellas. Aprendió a no dejar que la definieran, que controlaran su vida. Recuperó su trabajo, sus relaciones y, lo más importante, su propia fuerza. Sí, su resiliencia. Es una historia inspiradora, ¿verdad? Nos muestra que incluso en las peores circunstancias, la esperanza y la recuperación son posibles. Sin duda, la historia de Clara es un testimonio del poder de la resiliencia humana, de la importancia del apoyo y del potencial del tratamiento. Es una historia que nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros hay esperanza. Si tú o alguien que conoces está luchando contra alucinaciones o delirios, recuerden que hay ayuda disponible. Buscar ayuda es el primer paso hacia un futuro mejor. No hay que avergonzarse de pedir ayuda, al contrario, es una muestra de valentía. Y recuerden que la recuperación es posible. Con el apoyo y el tratamiento adecuado se pueden superar incluso los desafíos más difíciles. La historia de Clara es un mensaje de esperanza, un recordatorio de que nadie debe sufrir en silencio. Gracias por acompañarnos en esta inmersión en el mundo de las alucinaciones y los delirios. Esperamos que esta historia les haya dado información, comprensión y sobre todo esperanza.